Bueno, como les decía, vamos a presentar el caso de un paciente y vamos a ir avanzando y vamos. Igual que creo que la vez pasada le presenté un paciente. Este es un paciente que se ha atendido en el hospital. Es un paciente que el día... le voy dando algunos datos. Vamos a presentar las atenciones, luego vamos a avanzar dando algunos datos. El día 17 de abril, esta paciente es vista en neumología. El neumólogo concluye, dice, paciente con antecedente de fibrosis pulmonar, refiere presentar tos con expectoración. Al momento refiere haber utilizado oxígeno dependiente, refiere aumento de disnea, moderados esfuerzos, refiere continuar con disnea. Estoy leyendo lo que, ¿no? Diagnóstico, enfermedad pulmonar intersticial no específica. Indicaciones, se autoriza oxígeno domiciliario, puede iniciar el trámite en su policlínico de origen. Y dice acá el tratamiento indicado, acetylcisteína, bromuro de hipatropio y salbutamol. Fíjense, la fecha del paciente la fecha de atención fue el 17 de abril. 7 de abril. Justamente, miren acá dice Hospital Yanaguara. Número de atención, fíjense, dice 1, número de atención 1. Es la primera atención que el paciente recibe el día 4 de mayo. Estamos hablando del mes pasado, ¿no? 4 de mayo. Y también quiero que ustedes se den cuenta cómo se coloca, ¿no? Saturación 72, FiO2 21, requiere despistaje COVID. Diagnóstico, insuficiencia respiratoria aguda. Vean cómo no se detalla mayor cosa en la atención, ¿no? Cómo las atenciones son breves, hasta ahorita nada más que eso, no hay mayor cosa del paciente, ¿no? Un párrafo, ¿no? Satura 72, FiO2 21. Y el mismo día 4, ya alguien ya hace una mayor valoración, dice un día de enfermedad y disnea. Un día de enfermedad. Según esto, ¿no? Disnea. Antecedente de fibrosis pulmonar, dice acá. Con saturación basal de 75, con 2 litros de oxígeno llega a 90%. Tratamiento salbutamol, 2 por cada 8. Y bromuro de hipatropio. Diabetes mellitus 2. También vean el detalle, ¿no? La diabetes no se pone, la nomenclatura no existe así en romanos, ¿no? Hemos hablado, creo ya, con ustedes sobre glucosa, hemos hablado sobre la clasificación de diabetes y no existe esa clasificación de romanos en 2 o de romanos en 1. Alergia a penicilina, al examen físico, satura 93 con 15 litros. Con 15 litros, dice. Frecuencia cardíaca 133, presión arterial 200 con 140. Alta, ¿no? La presión 200 con 140. Hemoglucotés 191, alto también. REC, o sea, significa regular estado general, regular estado de hidratación, regular estado de nutrición. Tiene capilar menos 2 segundos, orofaringe no congestiva. Amígdalas eutróficas, torres muy paz en ambos campos nerviosos agregados. Cardiovascular, ruidos neuroféticos, neurológico, Lotec, Glasgow, 15. Diagnóstico, insuficiencia respiratoria aguda, diabetes mellitus 2. Indicaciones, examen de laboratorio, tomografía pulmonar, dieta hiposódica, cloruro de sodio de 15 gotas, insulina cristalina, captopril sublingual, ¿no? Y el mismo 4, ustedes ven la atención 3, presión arterial, saturación, paciente más tranquila, mismas indicaciones. Avanzamos un poco rápido, son evaluaciones, ninguna contribuye mayor, hablan de insuficiencia respiratoria, acá hablan de derrame pleural.
Sigamos avanzando. La atención 9 del paciente. Insuficiencia, agregan varices. Se mantiene el tratamiento. El tratamiento, el día, el día de la valoración 5 ya le agregan ceftriaxona como antibiótico, acitromicina. Es el diagnóstico de neumonía, ¿no? NAC, ya empieza a poner neumonía adquirida en la comunidad. Y empiezan con sus inhaladores, su acetilcistoína que usaba, noxaparina, gabapentina. Empiezan a dar furosemida, metoclopramida, oxígeno, escala móvil con insulina, ¿no? Todo en emergencia. Emergencia, vamos a ver los análisis después, pero esa es la atención. Y igual, son atenciones de emergencia y atenciones. La atención 15 de emergencia. El tratamiento no cambia mucho. Empiezan a poner sepsis foco pulmonar, neumonía adquirida en la comunidad, fibrosis pulmonar, derrame pleural, el día tensión 16, el día 7 de mayo. La tensión 18, la tensión 19. Mayor detalle, ¿no? La tensión 20, la tensión 21. No cambia. El mismo tenor, insuficiencia respiratoria crónica, sepsis pulmonar, neumonía, derrame pleural, diabetes mellitus y varices, ¿no? El tratamiento tampoco cambia. Atención 22, atención 23, y el día 10 de mayo el paciente ingresa a medicina. En medicina se hace una historia clínica de ingreso, en este caso es la nota de ingreso. Tal vez dice acá, importante, dice fibrosis pulmonar oxígeno dependiente, recibe bromodipator, salbutamol, acetilisteína, alergia niega, tiempo de enfermedad 12 días aproximadamente, paciente traída con familiar, tiene DINE de saturación, traída por familiares usa oxígeno mesiado, estuvo teleconsulta por neumología el 4 de mayo, refiere que se estabiliza la alta para controlarla. ¿Qué más dice acá? Tiene hemoglobina 15, leucocitos 5.300, plaquetas 130.000, creatinina 0.38, glucosa no voy a terminar la glucosa, pero ahorita vamos a los no, necesarios. Ecografía de tórax en el derecho, derrame de 220 en el tórax izquierdo, 1500 en el izquierdo y en el derecho 250. Atelectasis izquierda, TEN de tórax que la vamos a revisar y concluye con los siguientes diagnósticos, ¿no? Insuficiencia respiratoria, fibrosis pulmonar, neumonía, derrame pleural, sepsis focopulmonar, pares de miembros inferiores. Y acá están los diagnósticos, los CIE-10, y aquí están el tratamiento: ceftriaxona, acitromicina, ranitidina, salbutamol, romuro, ¿ya? Atención número 2 en medicina, atención número 3 en medicina, continuo tratamiento, atención 7, 8, me he pasado algunas atenciones obviamente porque no hay mayor cambio, atención 10, por medicina, indicaciones de la atención 10, básicamente acá le dan cefepime, cipro, ¿no? Se cambia el antibiótico, si se dan cuenta. Atención del día 11, igual atención, igual esta atención, la sexta atención en medicina. A ver, atención 10, atención. Y acá. El día 14
de mayo, me toca pasar visita a mí, me toca una tarde a ver a la paciente y me parece que el cuadro del paciente, según lo que dice la historia, insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, neumonía intersticial no específica, más neumonía organizada criptogénica. Entonces, en este punto recién estamos planteando en el paciente una entidad diagnóstica diferente, ¿no? Que es neumonía intersticial crónica, neumonía intersticial no específica, más TOC. Derrame pleural, descartar policerositis, descartar LES, síndrome antisintetasa, es lo que me parece a mí en esa oportunidad. Estoy hablando el día 14 de mayo, ¿no? Poliartritis, el día tenía claramente inflamación de las rodillas y de algunas articulaciones de la mano, tenía inflamación. Diabetes mellitus 2 y varices tenía, ¿no? También eso se le colocó ya por lo que el antecedente. Refiere disnea, saturación, estaba con máscara 20 al 50%, con 14 litros, máscara Venturi, presión tanto, frecuencia cardíaca tanto, tiroides 1224 horas. Entonces se realiza toracocentesis evacuatoria y diagnóstica, se cambia cobertura antibiótica e iniciamos pulsos de metilprednisolona. El mismo día que se evalúa a la paciente, se decide cambiar la terapia antibiótica, hacer toracocentesis, que a la fecha el paciente no se le había hecho, que tenía 250 en un lado del tórax y 1000 y tantos en el otro, no tenía estudio de líquido. Se hace toracocentesis diagnóstica, se envía a los pacientes a analizar, se solicita análisis también para descartar lo que se pensó en lupus y síndrome antisintetasa, ¿no? Lo que se pensó por el diagnóstico de neumonía intersticial, por la presencia de artritis, se pensó en eso, y también porque se pensó en policerositis, ¿no? Por el derrame pleural. Se envió a líquido y se le cambió el antibiótico a meropenem, y se le dio metilprednisolona al paciente. Estos son los análisis. El día 4 tenía 15.900. Fue el único día en que presentó leucocitosis, hemoglobina 17. Ustedes van a ver después cómo los análisis. Los hemogramas estaban normales, creatinina normal, cloro normal, glucosa 160, LDH 230, sodio 130, TGO normal, TGP normal. Hemograma normal, este es del 6 y este es del 7 de mayo. Recuerden que el paciente ingresó el 4. Los gases arteriales del paciente, sodio 140, saturación 89, PO2 64. Según esto tenía un PAFI de 300, pero no creo, desde un PAFI que no sé. Saturación, perdón, 90, acá está la saturación. El PCO2 55. Lo más importante, los gases arteriales. Después, otro hemograma normal del día 10, el día que ingresó a medicina. Día 10 normal, creatinina normal, glucosa normal en esa oportunidad. Hemograma normal, hemoglobina normal, creatinina 1.05, sodio, potasio. El informe de la tomografía, derrame pleural bilateral, hecho,
con presencia de atelectasia pasiva y áreas de consolidación con broncoamerio en su interior y basal. No se descarta neoplasia maligna. Engrosamiento intersticial bilateral, calcificación apical derecha de 6 milímetros. Llama la atención la presencia de conglomerados ganglionares a nivel pretraquial y periliar bilateral. La tomografía, derrame pleural bilateral, la predomina del izquierdo, compromiso intersticial, difuso, y aquí van a ver ustedes imagen de compromiso alveolar con lo que se llama este broncorama aéreo, ¿no? Que es una condensación bilateral, ¿no? Entonces, en mi evaluación considero que es una neumonía intersticial no específica con una neumonía organizada criptogénica, que vamos a ver más adelante al uso de eso, y que estaba haciendo policerositis, ¿no? Llamé al cardiólogo para que lo vea y me dijo que no tenía derrame pericárdico. Esto es lo de cardiología. No había derrame pericárdico. Según esto, no había tampoco ninguna alteración más clara en el corazón. Anticentrómero negativo. Anticuerpos antinucleares positivo, patrón moteado. 1/60. Método inmunofluorescencia indirecta EP2. Vamos a desarrollar qué significa eso también, ¿ya? Pero acuérdense de esta edad. La paciente, el 14 de mayo salen resultados ya. No, el 14 de mayo se envió, los resultados se dieron después, pero el asunto es que salió positivo. Tenía entonces ANCA negativo y tenía anti-RNP positivo, anti-RO positivo y anti-SCL70 positivo. O sea, los anticuerpos antinucleares extraíbles, que se les conoce como ENAs, que también vamos a desarrollar más adelante, tenían anti-RO, anti-RNP y anti-SCL70, que antes se llamaba topoisomerasa 1, positivos. Tiene 3 marcadores positivos. La valoración del día 15, paciente con los diagnósticos, en mi opinión, en ese tiempo, cuando vi, me parecía que podía ser una policidositis, se evaluó el líquido pleural, era compatible con trasudado, y acá se le empezó segundo pulso de metilprednisolona. Entonces, el día 14 se le tomaron las muestras, los análisis llegaron más o menos el 18. Entonces, al tema que nos compete. O sea, el caso clínico ha sido un pretexto para revisar el tema de interpretación de anticuerpos, cómo se debe interpretar los anticuerpos en un paciente. En este caso, en el caso de nuestro paciente, vamos a determinar al final cuál va a ser nuestra conclusión. Bueno, las enfermedades autoinmunes son un grupo de patologías crónicas en las que factores genéticos, ambientales y hormonales contribuyen a su aparición. Dada la complejidad de estas enfermedades, es muy importante apoyarse en las pruebas de laboratorio para establecer un correcto diagnóstico, seguimiento y en algunos casos inclusive establecer pronóstico o predicción de la posible aparición de la autoinmunidad. Con todo esto se pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes, disminuyendo la gran movilidad de este grupo de enfermedades, especialmente al diagnosticarlas en etapas tempranas.
La mayoría de las enfermedades reumatológicas se caracterizan por alta producción de autoanticuerpos y reactantes de fase aguda, las cuales están implicados en su fisiopatología, produciendo daño directo a nivel sistémico. Las enfermedades autoinmunes son un grupo complejo y heterogéneo de patologías que son resultado de la interacción entre factores genéticos, epigenéticos, inmunológicos y medioambientales. Cerca del 5% de la población mundial se ve afectada por enfermedades autoinmunes organoespecíficas y sistémicas. Se ha planteado que existen diferentes fases antes de que ocurra la enfermedad autoinmune y la investigación de estas apunta a un futuro en donde se pueda realizar prevención primaria que pueda retrasar o posponer la aparición de la enfermedad basada en modelos de predictibilidad fundamentada en determinación de autoanticuerpos. Todavía no está esto, o sea, todavía no se está haciendo prevención, pero es lo que se quiere llegar, ¿no? A determinar anticuerpos en la población y que determinando cuáles son los factores que influyen en la aparición de dicha enfermedad, tratar de hacer prevención, ¿no? Los autoanticuerpos encontrados en enfermedades autoinmunes son el resultado de errores en los mecanismos de regulación o de un aumento considerable de los autoantígenos por alteración en los mecanismos de regulación. Dentro del gran abanico de autoanticuerpos que se han estudiado, la gran mayoría de los que determinamos en la práctica clínica tienen un importante rol como marcador de autoinmunidad y de diagnóstico en un contexto clínico determinado. Los anticuerpos nucleares solamente son un amplio grupo de autoanticuerpos que reconocen macromoléculas integradas en la estructura del núcleo celular y algunos componentes citoplasmáticos. Entonces, los anticuerpos antinucleares son un grupo heterogéneo de autoanticuerpos que reconocen macromoléculas de la estructura del núcleo celular especialmente, ¿no? En 1948, el hematólogo Malcolm Hargreaves describió un hallazgo observacional presente en la célula de la médula ósea de pacientes con lupus, las cuales nombró células LE. Ojo que las células LE que se piden en el laboratorio no están utilizadas, eso aclaro por si acaso, porque todavía hay médicos que en los pacientes solicitan células LE, ¿no? Las células LE no son parte del estudio que debe tener un paciente con sospecha de una enfermedad autoinmune, ninguna, ¿no? Incluyendo el lupus. En el 70, las células EP2, líneas epiteliales humanas derivadas del carcinoma laríngeo, se comenzaron a utilizar en esta prueba, ya que permitía un mejor desempeño de la inmunofluorescencia indirecta para la detección de los ANA. A partir del año 70, se empezaron a utilizar este grupo de células, llamadas EP2, ¿no? Que tenían ciertas características que podían hacer identificables con este procedimiento que es inmunofluorescencia indirecta. Entonces, dice que los ANA se pueden clasificar dependiendo de las distintas estructuras que reconozcan: nucleosoma, proteínas no histonas asociadas al ADN, proteínas no histonas asociadas al ARN o antígenos extraíbles del núcleo, nucleolo y antígenos citoplasmáticos. Entonces, la inmunofluorescencia indirecta es un método accesible en muchos laboratorios y fácil de producir. El paciente se le hizo anticuerpos antinucleares por IFI, utilizando las células EP2, ¿no? Dice, para que entiendan cómo se hace, es interesante esto, por lo que les voy a explicar a continuación. Se requiere del suero del paciente, el cual se diluye inicialmente en 1/40. O sea, hacen una dilución en 1/40 del suero del paciente. Y se agrega sobre la preparación de células EP2, permitiendo de esta manera que los anticuerpos del paciente
se unen con los antígenos diana presentes en la célula. Entonces, las células en los anticuerpos presentes que ya están diluidos del paciente, en el caso de nuestra paciente, se aplica este suero en este grupo de células preparadas para que los anticuerpos se adhieran a los diferentes antígenos nucleares que existen. Esto en sí es la prueba de anticuerpos, de dosaje de anticuerpos antinucleares. Pero va más allá. Hay que realizar luego un lavado con una solución buffer y se aplica luego una solución con inmunoglobulina antihumana acoplada a un fluorocromo que se une al complejo antígeno-anticuerpo presente en la muestra. Entonces, ¿cómo podemos determinar esos anticuerpos si están presentes o no? Se utiliza para eso una solución con inmunoglobulina antihumana. Y estos anticuerpos, estos antianticuerpos, van a unirse a los anticuerpos que han quedado unidos a los antígenos nucleares de estas células. Y entonces, cuando se evalúa mediante esta técnica de inmunofluorescencia indirecta, se puede determinar ciertos patrones. Se puede ver si es positivo o negativo, y cuando es positivo se determina patrones. Es decir, si estos anticuerpos están ubicados en la zona, en el mismo núcleo de la célula, en la zona perinuclear del núcleo, en la zona, tienen una forma moteada, tienen un patrón difuso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de patrones que van formando y por eso es importante que no solamente determinar si tiene anticuerpos en el que es positivo o si no tiene, sino hay que ver la dilución y el patrón. La dilución y el patrón son elementos importantes a considerar cuando nosotros tenemos una respuesta de anticuerpos antinucleares. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que vemos en la práctica nosotros? Cuando pedimos a un laboratorio que no está capacitado para hacer esto, utiliza técnicas que no comprendemos nosotros, que no están estandarizadas, me parece a mí, y que salen pues o cuando yo dudo que está mal hechos, cuando me salen muy rápido, ¿no? Más o menos, si se acuerdan, les dije que el paciente se empezó el tratamiento el 14, se le pidió el 14 y llegó el 18 o el 19 de mayo. 4 o 5 días. ¿Por qué? Porque este es un proceso, tiene que ir diluyendo. O sea, si el paciente detectan anticuerpos en una dilución de 1/40, luego tienen que hacer una dilución de 1/80. Luego en una dilución de 1/160, luego una dilución hasta cuando aparezca, y la máxima, o sea, la máxima persistencia te da el valor que tiene el paciente. O sea, nuestro paciente tenía 1 sobre, ¿cuánto tenía el paciente? ¿Se acuerdan? Chicos. 150. Ya, miren, vamos a regresar al caso del paciente para que ustedes... 1/160. Entonces, han diluido, donde estamos acá estamos, ¿no? Han diluido, primero han hecho una dilución 1/40, luego una dilución 1/80, luego 1/160. Y seguramente han diluido 1/320 y ahí han desaparecido los anticuerpos. Por eso no tiene sentido diluir. Entonces, ¿qué significa un paciente que te da un valor 1/320 o más, que tiene mayor cantidad de anticuerpos? Es lo que ustedes tienen que tener esa
importante. Ese concepto claro, ¿no? A mayor dilución, mayor presencia de anticuerpos. ¿Qué más? Aparte de los patrones que vamos a hablar a continuación, como esta técnica, como ustedes comprenden, que tienen que la dilución, tienen que esperar la impregnación, luego lavar, luego aplicar los anticuerpos antiinmunoglobulina humana. Todos son procesos que generan tiempo. De ninguna manera alguien un autor te puede decir, yo te hago anticuerpos antinucleares en un día. No, pues, está mal. Si alguien te hace eso, de ahí te das cuenta tú que son técnicas inapropiadas, que están usando algo que no debe usar. Lo que está estandarizado es que se tiene que hacer anticuerpos por IFI, por inmunofluorescencia indirecta. Y entonces, cuando el paciente te informan que tiene anticuerpos antinucleares, tú puedes pensar también que el paciente no tiene, estos anticuerpos no están relacionados a la enfermedad, o que el paciente tenga anticuerpos y esté sano. Puede ser, hay pacientes que tienen anticuerpos y no tienen, y no tienen ninguna enfermedad. Y esto tienen importancia en esto, ¿no? En esta dilución. O sea, si es baja la dilución, puedes atribuir que el paciente tenga anticuerpos sin ninguna enfermedad asociada. Pero cuando tiene una dilución alta, ya no puede ser eso. Tiene que tener generalmente una implicancia clínica. Tiene que haber afectación de un órgano generalmente, estoy hablando, ¿no? Como regla general. Y acá habla de los patrones, ¿no? En el 2016 hubo un consenso de expertos para discutir la nomenclatura universal que permita estandarizar la lectura e interpretación de Lozana por el método IFI. Y entonces los principales son homogéneo, moteado, moteado fino, moteado grueso, puntos nucleares discretos, nucleolar, membrana nuclear, membrana punteada nuclear y así, ¿no? Pero vamos a elegir algunas imágenes para que ustedes vean. Así más o menos son los patrones que ve el médico, el biólogo, tecnólogo que informa esto, ¿no? Por ejemplo, acá te habla de un patrón centromérico. Entonces, vean esta parte acá. Esto que es una célula. Lo que está marcado, lo que está resaltado en verde fluorescente es justamente los anticuerpos. Y está ocupando una parte central de la célula y del núcleo. A diferencia de un patrón nuclear donde hay puntos en el núcleo de la célula que están marcados. O un patrón citoplasmático, si se dan cuenta acá, ¿no? Que es diferente, ¿no? Entonces, los patrones que identifica el médico, el laboratorista, el biólogo, el médico patólogo, clínico, nos orientan a lo siguiente. Un patrón homogéneo difuso en el que se observa una tensión homogénea en el núcleo de la célula. Cuando este patrón se presenta, se debe a la presencia, por lo general, de anticuerpos contra la desoxirribonucleoproteína o histonas. Un patrón periférico, donde se observa una tensión que es regular alrededor del núcleo y el centro es menos teñido en comparación con la periferia. Este patrón indica por lo general la presencia de anticuerpos anti-DNA de doble cadena, el cual presenta una alta especificidad para el lupus. Y el anticuerpo homogéneo, cuando hay anticuerpos contra las histonas o contra la desoxirribonucleoproteína, no tiene mucha importancia en determinar la patología. Es decir, cuando ustedes encuentren un patrón homogéneo y una dilución baja, probablemente no tenga significancia clínica. El paciente puede tener esos anticuerpos y no va a tener ninguna enfermedad asociada.
Ya un patrón periférico, ya la cosa cambia. Y el paciente tiene acá posibilidad de tener un lupus porque seguramente tiene anticuerpos contra el DNA de doble cadena o nativo. El patrón moteado, que se acuerdan, si se acuerdan ustedes, es el caso de nuestra paciente, ¿no? Es el más común. Ya existen dos tipos, el patrón moteado grueso y el patrón moteado fino, que indica la presencia de anticuerpos anti-ENA. Anticuerpos anti-ENA significa antígenos extraíbles nucleares, ¿no? Es en inglés, pero que nos hemos adoptado este nombre, ¿no? Si bien significa antígenos extraíbles nucleares, nosotros ya hemos, ese argot de esta manera nosotros hemos adaptado y decimos ENA. Para nosotros perfil ENA significa el anti-Ro, el anti-La, el anti-Smith, el anti-SCL70, anti-RNP. Y si se acuerdan, nuestro paciente, para que ustedes tengan relación, tenía anti-Ro, anti-SCL70 y tenía anti-RNP. Entonces, y era un patrón moteado y corresponde, ¿no? Corresponde. Patrón moteado y tenía anticuerpos anti-N. El patrón nucleolar tiñe de forma característica intensamente los nucleolos celulares, indica la presencia de anticuerpos contra los componentes del nucleolo. Los posibles a tener en cuenta son SL70 y las ARN polimerasa. O sea, también podía haber dicho un patrón nucleolar y también podía haber dicho un patrón N y tendría casi la misma significancia, o muy parecido. Este patrón tiene relevancia clínica ya que es más frecuente en formas difusas de esclerodermia y se asocia con mayor compromiso renal y pulmonar. Esto aclara la revisión. El patrón citoplasmático indica la presencia de anticuerpos contra componentes del citoplasma, como son las mitocondrias, los ribosomas y las proteínas del citoesqueleto. Y el patrón centromérico, que se asocia principalmente a la forma de esclerodermia limitada, conocida anteriormente como el síndrome de Crest. Hay que tener en cuenta que la población general sana presenta ANA positivos hasta un 32% de la población con títulos 1 entre 40. Y un 13% puede tener títulos hasta 1 sobre 80 y un 5% de los pacientes puede tener títulos de 1 sobre 160. Para la ACR, el Colegio Americano de Reumatología considera positivo los títulos superiores a 1 sobre 160. O sea, 1 sobre 160 en adelante hacia... Entonces, esto hay que tener de todas maneras consideración clínica, ¿no? Si tienes un paciente, por ejemplo, 1 sobre 80, una división baja, pero el paciente tiene un contexto clínico importante, tiene daño de órgano, o tiene una biopsia, obviamente no vas a cerrar los ojos, vas a decir, no, no tiene, ¿no? Tienes que considerar que sí. Y al contrario, ¿no? Si tienes 1 sobre 160, pues el paciente no tiene nada, no tiene ni sintomatología, ni afectación de ningún órgano, entonces tampoco vas a considerar que tiene una enfermedad por los anticuerpos antinucleares. Ahora hablaremos de los anticuerpos anti-DNA de doble cadena. Los anticuerpos anti-DNA son inmunoglobulinas dirigidas contra el ADN puro o en complejo con proteínas como son las histonas. Estos anticuerpos son un grupo heterogéneo de inmunoglobulinas que tienen distintas especificidades, se clasifican anti-SS ADN de cadena simple y anti-DS ADN de cadena doble. Los anticuerpos de cadena simple son los que más comúnmente se identifican, sin embargo, debido a su baja especificidad, tienen poca relevancia clínica. De esta manera, los anticuerpos anti-ADN de doble cadena tienen mayor importancia dada su alta especificidad en el diagnóstico de lupus, específicamente aquellos con nefritis lúpica. ¿Ya? Entonces, anti-DNA de doble cadena es específico
para el lupus, ¿no? Los anticuerpos anti-P-ribosomal están dirigidos contra 3 tipos de fosfoproteínas, P0, P1 y P2, los cuales se encuentran en la subunidad 60S ribosomal. Estos anticuerpos se consideran específicos para el lupus y se detectan en el 12 al 16% de pacientes con esta enfermedad, incluyendo un subgrupo de pacientes con anti-DNA negativos. O sea, puede haber, hay 2 circunstancias en las cuales puedes hacer diagnóstico de lupus con anti-DNA negativos, de doble cadena. Un paciente que tenga ANA con anticuerpos anti-P-ribosomal o ANA con anti-SMID positivos. ¿Ya? Entonces, estos anti-P-ribosomal y anti-SMID tienen una especificidad muy alta para lupus. Si tienes un paciente con anti-SMID positivo, ¿tiene lupus o tiene lupus? Punto. Si bien es cierto, la sensibilidad es baja, pero son altamente específicos. Y algo parecido es el anti-P-ribosomal. Se parece mucho en ese sentido, pero además estos anti-P-ribosomal están especialmente relacionados con la presencia de manifestaciones neuropsiquiátricas del DES, tales como psicosis y depresión. Ahora vamos a hablar de los anticuerpos antiantígenos extraídos del núcleo, los ENAs, ¿no? Estos anticuerpos, llamados ENAs, tienen su nombre debido a que inicialmente la identificación de los ANAs se realizó purificando proteínas nucleares mediante técnicas de extracción que usaban soluciones salinas. De este grupo existen más de 100 antígenos identificados, pero los que tienen mayor relevancia clínica, lo que vamos a revisar es el anti-SSA, que se llama anti-RO, anti-SSB, que se llama anti-LA, son sinónimos. Todavía siguen utilizando ambas nomenclaturas. Anti-RNP1, el anti-SMID, anti-SSL70, anti-HO 1325. Estos anticuerpos tienen características de orientar al clínico para discriminar entre distintos tipos de enfermedades autoinmunes sistémicas y así llegar al diagnóstico e incluso en algunos casos brindar información acerca del pronóstico del paciente. Hablemos de anti-RO. Nuestro paciente tenía anti-RO positivo, les hago acordar. Los anticuerpos anti-RO o SSA, por sus siglas en inglés, Anti-Sjögren Syndrome relacionado antígeno A, también se llamaba el antígeno A relacionado al síndrome de Sjögren, son inmunoglobulinas contra proteínas de 52 kilodalton, 60 kilodalton asociadas a ARN. Estos autoanticuerpos se encuentran en varias enfermedades autoinmunes, como el síndrome de Sjögren, el lupus, artritis reumatoidea, entre otras. El anticuerpo anti-RO se encuentra en el 40 a 95 pacientes de los pacientes con síndrome de Sjögren, principalmente contra el antígeno 52 kilodaltons, el cual hace parte de los criterios de clasificación de esta enfermedad autoinmune. Vamos a hablar también sobre cómo se diagnostica el síndrome de Sjögren más adelante. El anticuerpo anti-LA. El anticuerpo anti-LA o el anticuerpo B del síndrome de Sjögren es una inmunoglobulina contra la proteína LA de 45 kilodaltons, que hace parte del complejo antigénico RO-LA, que se constituye por la de 52 kilodaltons, que es la anti-RO, la 60 kilodaltons, que también es RO, y 45 kilodaltons, que es LA. O sea, hay 3 proteínas que juntas hacen un complejo, ¿no? Que es un complejo para el síndrome de Sjögren. La función biológica es actuar como chaperona de ARN. Estos anticuerpos se asocian principalmente al síndrome de Sjögren y se encuentran en el 50 a 87% de los pacientes. El ES se asocia a mayor porcentaje en un 10 a 20% y en otras enfermedades es mucho menos frecuente. Entonces vamos a concluir que el anti-RO y el anti-LA son sensibles, son específicos y sensibles, moderadamente sensibles, llegan al 80% aproximadamente en el síndrome de Sjögren.
que puede haber pacientes con Sjögren que no tengan ni anti-Ro ni anti-La. También, no lo dice esto, pero la bibliografía más adelante refiere que los anticuerpos anti-RNP se presentan también en el síndrome de Sjögren, la anti-RNP, que vamos a ver más adelante. Pero aclaro que el Sjögren puede tener anti-Ro, anti-La y anti-RNP. La clasificación, en los criterios de diagnóstico, considera que puede ser. ¿Qué más decir de esto? O sea, estos anticuerpos también pueden estar en otras enfermedades. O sea, tú tienes un anticuerpo anti-Ro o anti-La, no significa que ya tengas Sjögren en el paciente. Tiene que tener criterios de diagnóstico. Y es lo que quiero que ustedes se quede claro, ¿no? O sea, tú partes de un paciente, como el caso del paciente, que el escenario de mi paciente fue una enfermedad pulmonar intersticial crónica, más un derrame pleural, más poliartritis. El enfoque de mi paciente, ¿no? Es lo que tenía clínicamente. Se me va a ver, pasaba algo, pero es lo que yo enfoqué. Y en ese sentido pensé en una enfermedad relacionada, una enfermedad autoinmune que me esté causando el daño pulmonar intersticial. Pensé en lupus o antisintetasa. Y le pedí para eso el anti-J, pero tuve que pedir todo el espectro porque hay, si yo me pongo a pensar cuáles son las enfermedades que causan daño pulmonar, las enfermedades autoinmunes, con frecuencia es la artritis reumatoidea, ¿ya? Que no he puesto ahí el estudio, se le pidió factor reumatoideo, no puse eso, salió negativo. Tienes el lupus, tienes la esclerodermia, tienes el Sjögren, tienes el síndrome antisintetasa y tienes la polimiositis. Las principales enfermedades que causan enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, eso hay que buscar. Entonces, en el paciente encontramos anticuerpos para hablar del síndrome de Sjögren, hay que discutir si tiene o no, y tenía anticuerpos anti-SCL70 que se presentan en la esclerodermia, que había que discutir si tiene o no tiene. Pero avancemos. El anti-RNP, que ya les había dicho que también se puede presentar en otra enfermedad, pero estos se relacionan contra proteínas asociadas ante el U1-RNA y la forma U1-SNRP, que también forman parte del espliceosoma. Estos anticuerpos se encuentran en el 25 a 50 de los pacientes con lupus, pero se encuentran también en diferentes enfermedades autoinmunes. Sin embargo, se considera que títulos altos de este anticuerpo se asocian a enfermedad mixta del tejido conectivo, especialmente cuando se ha descartado la presencia de algún otro anticuerpo, haciendo que este sea parte de los criterios de clasificación de dicha enfermedad. Entonces, también entra en consideración este diagnóstico, enfermedad mixta del tejido conectivo. Y hay muchos médicos que piensan que enfermedad mixta del tejido conectivo es un paciente que tiene un poquito de todo. Un poquito de Sjögren, un poquito de esclerodermia, un poquito de... Entonces, el paciente, para algunos médicos puede ser, enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿Por qué? Porque es mixta, pues, ¿no? Tiene Sjögren y tiene esclerodermia. Tiene anticuerpos para Sjögren y para esclerodermia. No. La enfermedad mixta del tejido conectivo es una entidad que tiene las siguientes características, ¿no? Es un paciente que tiene esclerodermia y tiene polimiositis y tiene anti-RNP positivo. Creo que he puesto acá, no he puesto, no sé, parece que no se grabó. Había puesto yo justo los criterios para enfermedad mixta del tejido conectivo. No sé por qué no se ha grabado. No se ha grabado, pues. Algo raro. Pero en esta clasificación entra lo que les digo. El paciente tenía o tiene que tener polimiositis, esclerodermia y anti-RNP en títulos altos. Entonces, mi paciente no tenía evidencia de esclerodermia, no tenía evidencia de polimiositis, no tenía cuadro clínico de polimiositis, ni tenía elevación de las enzimas musculares. Se le pidió eso, se le pidió eso porque se pensó que podía ser también, pero salió negativo. Al no tener pruebas para pensar en eso, difícil no puedes ir avanzando en el diagnóstico. En este camino de enfermedad mixta del tejido conectivo no va. Mi opinión es que no, por ahí no va la situación. Y el otro anticuerpo importante que tiene el paciente, ¿ya? Recuerden que el paciente tiene también este positivo, el anti-Ro que hemos hablado, y tiene este anticuerpo, anti-SCL70. Los anticuerpos anti-topoisomerasa o anti-SCL70 son un subtipo de ENA, que se describen desde el 79
Se caracterizan por estar dirigidos contra una proteína nuclear no histona de 70 kilodaltons. Produce un patrón nucleolar o moteado fino mediante la producción de anaporife. Su importancia clínica radica en encontrarse en pacientes con esclerosis sistémica de la forma difusa, 40 a 64%, en su forma limitada, o antes se llamaba el síndrome de Krebs, en un 10-34%. Por lo tanto, son de gran ayuda en el diagnóstico de esta enfermedad, ya que presenta alta especificidad. Y esto es lo interesante. Es específico, 99% de especificidad. 99% de especificidad es un montón. Este creo que no había hecho. Bueno, me parece que me pasé esta. Pero esto también quiere decirles, ¿no? El anti-Smith tiene una especificidad del 97%. 97% de especificidad. O sea, de lo que hemos hablado, lo más específico que estamos hablando hasta ahorita es esto. Anti-Smith, positivo, especificidad 97% para el lupus. Lo malo es que solo se encuentra en el 5 al 30% de los pacientes con lupus. Y ahora estamos hablando de esta anti-SL70, que es 99.6% de especificidad para esclerodermia, que vamos a ver también un poco más adelante. Adicionalmente, se ha asociado a otras manifestaciones dentro de la entidad como fibrosis pulmonar, síntomas intestinales, bloqueo cardíaco, disfunción diastólica y crisis renal de la esclerosis. O sea, este anticuerpo se asocia a que esta enfermedad de la esclerosis sistémica curse con fibrosis pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, eso apoya a que el paciente tenga esclerodermia, ¿no? Esclerodermia. Pero no tenía pues esclerodermia, ¿no? Yo no he visto esclerodermia en el examen físico, no he encontrado signos de esclerodermia. Vamos a ver más adelante cuáles son los criterios de diagnóstico, pero el paciente, lo cierto es que no tenía características clínicas de un paciente con esclerodermia. Y el anti-Ho, que yo había pensado en que el paciente que podía ser un síndrome antisintetasa, porque se asocia esto a enfermedad pulmonar intersticial, como dice acá. Dicho anticuerpo asociado a la presencia de otros anticuerpos anti-RNT sintetasa se encuentra en pacientes con miositis. Por eso también le pedí enzimas musculares, pero salió que no tenía compromiso pulmonar. Hacen artritis, fenómeno de Raynaud. Le pregunté sobre el fenómeno de Raynaud varias veces al familiar y no parecía que no tenía, se negaba, ¿no? Negaba. La paciente estaba delicada, difícil hacerle, ¿no? La prueba para ver si tiene Raynaud, como el fenómeno de Raynaud, ¿no? Si los que no están, los que no están familiarizados con ese término, es un paciente que presenta coloración de los dedos en forma azulada cuando en contacto con el agua, ¿no? Y el fenómeno de Raynaud puede estar presente en la población sana también, un porcentaje de la población tiene, pero cuando tienes Raynaud con otros fenómenos, otras características clínicas, te hace pensar mucho en o síndrome antisintetasa o en esclerosis sistémica. Y acá dice también puede haber fiebre, enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Definiendo un subtipo de patología como el síndrome antisintetasa. Se ha reconocido esto como una importante causa de miopatía inflamatoria. Y como resumen de Lozana, esto es algo sencillo realmente, ¿no? Este resumen que dice así, ¿no? Sospecha de enfermedad autoinmune, ANA positivo, sí o no. Si tiene el paciente, solicitar más anticuerpos según sospecha clínica. Nos quedamos con ANA, ¿no? Si sospecha de LES, anti-DNA y anti-SMIT, ¿no? Recordarle que nuestro paciente, yo pensé en lupus también como una opción, pero la edad de presentación era mucho, 82 años tenía la paciente, difícil de que se presente, puede haber, pero es poco raro.
Segundo, yo pensé porque tenía derrame pleural, ¿ya? Pensé en policerositis, por eso pensé en LES, pero la paciente no tuvo ni antidNA ni anti-SMIP, por lo tanto, alejada lo de LES, ¿no? Para sospechar en Sjögren, en el tiempo en que el paciente apareció con la enfermedad, tan mal llegó, como ustedes han visto, el paciente con oxígeno, con máscara Venturi, saturando bajo, con taquicardia. Es difícil de preguntarle si tenía sequedad de boca. Debía ser, pero si ustedes ven la revisión de los estudios, de las evoluciones, la mayoría de las evoluciones es lo mismo, ¿no? No hay mayor. Incluso de una letra, el paciente satura 72%, punto. Ese es su único examen físico del paciente. Entonces, debería hacerse, pero no se hizo. Yo también debería haberle preguntado seguramente al familiar, pero ya también creo que les dije, no tenemos la limitación del familiar, normalmente no está pues en la cama del paciente para que uno vaya a preguntarle, ¿no? Pero preguntar si se quejaba de boca seca, de sequedad de ojos, ¿no? Para pensar en el síndrome de Sjögren, porque al tener un anticuerpo ya me hace orientar que el paciente puede tener, ¿no? Pero ¿cuál es te pueden decir, pero entonces si no le has preguntado esto, ¿por qué le has pedido antivirón de la? ¿Por qué? Porque el Sjögren te produce enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, esto solamente es alguna guía, esto no es para que ustedes no tienen que seguir este camino, ¿no? Evidentemente, el paciente y los resultados avalan a que estaba correctamente pedido, porque salió positivo, ¿no? Entonces, y si alguien pregunta y dice, ¿y por qué le pidieron? Le pidieron porque el paciente tenía enfermedad pulmonar intersticial y el Sjögren te produce enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Y salió positivo el anticuerpo. Vamos a discutir si tiene o no tiene después. Sospecha de polimiositis. Suitan dijo, sí, yo sospeché y yo le pedí acá un estudio de enzimas musculares, salió negativa, pero también le pedí los anticuerpos anti-J y salieron negativos. También se sospechó en esto. ¿Por qué sospechaste en esto? Porque también produce enfermedad pulmonar intersticial. En el esclerodermia también. Sí, se examinó. De verdad, sí examiné, fui muy desactivo en buscar telangiectasias, esclerodactilia, no encontré nada de eso, pero hay unas cosas, hay pacientes que hacen esclerodermia sin esclerodermia, es decir, manifiestan enfermedad sistémica de esclerodermia como son hipertensión pulmonar y enfermedad pulmonar intersticial, asimismo síntomas digestivos que la paciente no refería, y tienen anticuerpos positivos. En este caso, la paciente tuvo anticuerpos positivos, ¿no? Y ya hemos hablado de enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Anti-RNP, pero en el contexto de que también puede haber enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Pero tiene que haber esclerodermia con polimiositis. Eso tiene que ser esclerodermia, polimiositis. Esos dos enfermedades que se juntan con un anticuerpo anti-RNP te hacen el diagnóstico de enfermedad del tejido conectivo. Y porque yo les digo, les recalco eso, ¿no? Porque hay muchos pacientes que ingresan y ponen descartada enfermedad del tejido conectivo. De repente no tiene ni polimositis, no tiene ni polimiositis ni esclerodermia. ¿Por qué ponen eso? No, porque puede ser cualquier enfermedad. No, eso no. La enfermedad del tejido conectivo tiene su definición. No es cualquier cosa. No es que, no me cuadra aquí y puede ser que sea esto. No. Tiene su propia definición, su propio contexto. Ya había presentado yo justamente los criterios diagnósticos. No sé por qué no se grabó. Bien. Enseguida vamos a valorar cuáles son los criterios diagnósticos para esclerodermia, para síndrome de Sjögren, hablaremos algo de LES y para terminar el tema y concluir qué es lo que tiene el paciente. Pasado una hora, les voy a dar para que descansen unos 3 minutitos y regresamos.
Ya, regresamos. Entonces, para que nos ubiquemos, estamos discutiendo, aprovechando de que vimos una paciente, una pacientita, mujer, 82 años, que ingresa por emergencia. Tal vez no les dije eso, 3 años antes, la paciente presentó problema de un problema de disnea. Se va a hacer ver con un neumólogo. El neumólogo le diagnosticó, le dijo que tenía fibrosis. Error ahí, error. Ya supongo que se han dado cuenta, ¿no? No se hace diagnóstico de fibrosis al paciente, sino que lo que tienen que buscar es cuál es la causa, ¿no? De la enfermedad que tiene, qué tipo de enfermedad tiene. Y eso tal vez es lo más importante que ustedes deben empezar a reconocer aquí. No se trata así los pacientes. Si tiene un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial, tengo que buscar la causa. En el caso de nuestro paciente, ya sabemos que es una enfermedad autoinmune. Sabemos que es una enfermedad autoinmune que ha afectado el pulmón, sobre todo el pulmón, no hay articulaciones hasta donde se ha visto. La pleura no estaba inflamada porque el líquido que resultó salió que tenía un trasudado, no había una pleuritis, porque cuando hay serositis, la serositis te produce un exudado, ¿no? Entonces, la primera lección que debemos todos asumir es que el paciente ha sido visto 20, 30 veces por 20 o 30 médicos diferentes y ninguno asumió la posibilidad de hacer un estudio ampliatorio, la posibilidad de que el diagnóstico sea una enfermedad de tipo autoinmune. Todos asumieron que era fibrosis, 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 fibrosis. Pero no solamente los últimos 20, 30 médicos, sino los médicos anteriores que se ha visto. La paciente fue vista en Cusco, esos datos ya después obtuve yo. Procedente de Cusco, ¿no? Y la vi en el hospital, luego la traen a Arequipa para hacerla ver mejor, para que la vean mejor. Y si tú tienes un problema pulmonar, dices, ¿quién me puede ver mejor a mi familiar, a mi mamá, en este caso, porque la señora, la abuelita era bien querida por su hija, la adoraba, la cuidaba mucho. ¿Dónde la llevaría? Ante un neumólogo, ¿no? Esperanzado que el neumólogo era también. Pero el neumólogo, si le da oxígeno nada más, inhaladores, oxígeno, inhaladores, y acetilcisteína, ¿alguno de esos sirve? No sirve ninguno, para nada sirve eso. Entonces, sí se dan cuenta de lo que quiero decirles, ¿no? O sea, la situación es que a día pasa esto, y, y pasa muy frecuentemente. Tengo otro caso más que de ahora, ¿no? Dos son casos hace ya años que he visto. Yo veo un montón, creo que ya les dije, ¿no? Tengo un promedio de más o menos de alrededor de 15 casos por mes que aparecen con estas enfermedades que no son raras porque nadie les piensa en ellas, ¿no? Que vienen por una cosa y al final terminan otra cosa, ¿no? Y nunca he tenido el interés, digamos, de documentar de alguna manera, ¿no? Ahora lo hago con fines de ustedes, ¿no? Porque con fines por eso la clase pasada estuvo un poco molesto, ¿no? Porque yo me preocupo en presentar, en revisar algo, para que, ¿no? Para que ustedes se estén formando, que pueda yo aportar en algo en la formación, cambiar el concepto que tienen, tratar de, 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 de que las cosas que yo veo se modifiquen, ustedes van a ser los próximos médicos, no tengan esa visión que no es adecuada. Entonces, darles a conocer cómo debiera ser, según lo que yo estoy revisando, y les presento bibliografía, reitero, eso no es opinión mía, no es que yo opino que no, eso es lo que y les presento información, y en esto estoy presentando información, en cada grupo de diapositivas que toco un tema, presento de dónde sacaba la información. Y entonces lo que es ¿no? Lograr eso, ¿no? Que se den cuenta cómo los pacientes están ahí siendo vistos por neumólogo, en estos casos por neurólogo, en unos casos por cardiólogo, y no tiene que ser así, ¿no? No tiene que ser, ¿no?
no hay necesidad, digamos, de que sea uno especialista para determinar estos casos. No tiene que serlo. Tienes que tener nomás conceptos claros y básicos. Los conceptos básicos tienen que estar claros para determinar estos pacientes. Y no, yo esto, por ejemplo, yo lo presento también en mi grupo de médicos, ¿no? Revisamos el tema, ¿no? Soy mucho de eso. Pero a veces también y también me desanimo a veces, ¿no? Igual como ustedes a veces me hacen desanimar, igual cuando no se presenta, igual también en mi trabajo también me desanimo. Porque yo puedo estar haciendo tranquilo lo que yo sé y para mí se acabó, ¿no? O sea, ya, ¿para qué estar? Pero no se trata de eso, ¿no? No es eso tampoco. Miren, esclerodermia. Biografía importante. La más importante, esta. Esta es la más bonita, la más actualizada, 2019, no, 2017. The Lancet. ¿Y qué vamos a hablar? Vamos a hablar que la esclerosis sistémica es una enfermedad reumática severa, inmunomediada e en virtud de su impacto clínico y mortalidad. Hay una serie de otras enfermedades cutáneas esclerosantes que deben tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial y son importantes porque pueden requerir una investigación y tratamiento especializados. Esto es importante, ¿no? Hay que separar los pacientes. La esclerodermia puede estar presente en muchas patologías. No nos interesa, digamos, mucho a nosotros, esto va para el dermatólogo. Un paciente que tiene una esclerodermia, que se llama morfea, que en los últimos años se le ha considerado este nombre, morfea, o morfea, no sé cuál es la pronunciación correcta, pero ya está morfea lineal, limitada, esto es al dermatólogo. Y esto estéticamente puede tener problemas, pero no involucra órganos internos, no involucra pulmón, no involucra esófago, ¿ya? No involucra vascular, no, solamente afecta la piel. Y eso tiene que estar separado de los pacientes que tienen esclerosis sistémica. Y la esclerosis sistémica, como dije acá, puede ser esclerosis sistémica limitada y difusa. Otro error que se considera a veces, tengo esclerosis limitada, es algo leve, tengo difusa, es algo grave. No, se refiere al compromiso de la piel. Ambos pueden ser graves, ambos pueden afectar órganos internos, ambos pueden afectar el pulmón, solo que la diferencia es que el compromiso de piel es limitada aquí y es difusa aquí, ¿ya? Nada más eso. ¿Qué más? Ya es lo que les decía, ¿no? Ha sido reemplazada, ¿no? Ha sido reemplazada y ahora ya sea esclerosis sistémica cutánea limitada, esclerosis sistémica cutánea difusa. Antes se llamaba síndrome de Cres, ya no se utiliza así ese término, sino se utiliza esclerosis sistémica cutánea limitada, ¿ya? Y también hay esclerosis sistémica sin esclerodermia. Ese podía ser nuestro paciente, ¿eh? Podía ser una esclerosis sistémica sin esclerodermia. Casi universalmente, los pacientes tienen ANA positivos. Fenómeno Raynaud y cambios capilares en los pliegues unguiales. Le tengo una foto de cómo son estos cambios. Pero el fenómeno Raynaud no tenía el paciente y yo le he buscado estos cambios y no lo he encontrado el paciente. Pero sí tenemos ANA positivos. De ahí viene la discusión. Eso es interesante. ¿Qué sucede? Porque si el paciente tuviera Raynaud y tuviera cambios cutáneos y tuviera esclerodermia, se acaba el asunto, ¿no? Una discusión es un paciente con esclerodermia con compromiso pulmonar, pero no había, por eso es interesante este casito. Los pacientes con esclerosis localizada desarrollan esclerosis de la piel distal a los codos y a las rodillas y tienen afectación facial. Los pacientes con esclerodermia sistémica difusa desarrollan esclerosis proximal, además de distal. ¿Mm? Los pacientes con esclerodermia localizada tienen más probabilidad de tener anticuerpos anticentrómero, mientras que los pacientes con enfermedad difusa tienen más probabilidad de tener anticuerpos antitopoisomerasa 1, que es el anti-SSL70. Ahora se le reconoce más como anti-SSL70. Se está olvidando el nombre de antitopoisomerasa 1. O anti-RNA polimerasa 3, ¿no? Anti-RNA polimerasa, nuestro paciente tiene esto, ¿no? Eso tiene que tener, bueno, tiene estos anti-RNA polimerasa 3. Entonces, tiene 2 anticuerpos para esclerodermia, pero no tenía esclerodermia. Esa es la situación. Los pacientes tienden a desarrollar enfermedad pulmonar intersticial,
pero los pacientes con enfermedad localizada, con esclerodermia localizada, tienen mayor riesgo de fibrosis de la arteria pulmonar, que conduce a hipertensión pulmonar. Hice una ecocardiografía, si ustedes se dieron cuenta, y no me hablaba, o estaba mal hecha, no lo sé, pero el paciente, según la ecocardiografía, no tenía signos de hipertensión pulmonar. Y los pacientes con esclerosis sistémica difusa tienen mayor riesgo de crisis renal que su contraparte. La esclerodermia sin esclerodermia es una enfermedad de esclerosis sistémica caracterizada por fenómeno Raynaud, afectación visceral, sin endurecimiento de la piel y anticuerpos anticentrómero. Aquí el paciente tiene anticuerpos anticentrómero, así que por esa razón no parece tanto una enfermedad esclerodermia sin esclerodermia. No me pareciera. Pero bueno, bien. Aquí están los criterios de diagnóstico. Aquí vamos a aclarar las cosas si nuestro paciente tiene o no. Dice, si el paciente de 9 puntos es requerido para la clasificación definitiva, según la ACR y el EULAR, ¿no? La Liga Europea contra el Reumatismo, el EULAR. Entonces ellos dicen que si el paciente tiene engrosamiento de la piel, de los dedos, de las manos, que se extienden proximalmente a la articulación metacarpofalángica, suficientes con 9 puntos. Se acabó la duda, ¿no? Pero el paciente no tiene. Acá, si tiene los dedos engrosados, 2 puntos. Esclerodactilia, 4 puntos. No, no tiene. Úlceras digitales, no tiene. Scar. Esto es, me parece que es, si me ayudan, creo que esto es vasodilatación de los lechos unguiales, ¿no? Aquí, chicos, ¿qué entienden? ¿Están ahí? ¿Me pueden decir qué significa esto? ¿Hay que saber más? Hola. Doctor, significa cicatrices en la yema de los dedos. Cicatrices, ¿no? Ya, no le voy directo, pero no lo encuentro yo como no, cuando he leído no habla sobre esto como parte del cuadro clínico, ¿no? Cicatrices, debe ser otra traducción. Lo que puede haber los pacientes que tienen vasculopatía distal, pueden tener necrosis digital, ¿no? Pueden tener. Bueno, telangiectasias, gracias, Luis Ángel, ¿no? Gracias. Miren, hipertensión pulmonar o intersticial, o enfermedad pulmonar intersticial, 2 puntos, ¿no? Uno u otro. El paciente no tenía hipertensión pulmonar según el ecocardio. Obviamente que sí tenía enfermedad pulmonar intersticial, tenía 2 puntos. Fenómeno de Raynaud, 3 puntos. Es importante el fenómeno de Raynaud, me dan 3 puntos acá. Y anticentrómero, 3 puntos. Antitopoisomerasa, 3 puntos. O anti-RNA. Dice máximo 3, o sea, no puede sumar, porque el paciente tiene los dos. Tiene topoisomerasa 1, o CL70, ¿no? Y tiene anti-RNA polimerasa, que son 3 puntos. Pero si sumaría 6, le podría agregar a la enfermedad pulmonar 8, pero no, en este caso no. ¿Cuál es el resumen de esto? El paciente no cumple con criterios de esclerodermia. Tal vez, si tiene verdaderamente hipertensión pulmonar y no me han detectado, sería acá 2 puntos, más 3 acá, más 3 serían 5 puntos. No tiene úlceras digitales, no tiene lesiones cicatrizales, no tiene esclerodactilia, no tiene Raynaud, y no tiene engrosamiento de la piel. Entonces, nuestro paciente realmente no cumple criterios para esclerodermia. Podíamos
Sin embargo, llevarlo a eso ya, ¿cómo se llama? Jalándolo mucho, ¿no? Pues, y aumentando por acá una cosita, no, pero no cumple, según láser, no cumple criterios de esclerodermia. Esa es la conclusión. De todas maneras puede someterse a la discusión, ¿no? Porque alguien puede decir, no, pues el fenómeno Raynaud no lo hemos comprobado, tal vez, ¿no? Entonces ya le pones acá Raynaud 3 puntos, ya le pones enfermedad pulmonar 2 puntos, ya le pones 3 acá, 8, ¿no? Pero no me parece. No está claro para mí que tenga una esclerodermia solamente por eso. Y acá, y en este cuadro, algunas diferencias entre los cuatro formas de esclerodermia sistémica. Esclerodermia sistémica limitada, cutánea limitada, esclerosis limitada, fenómeno Raynaud. Ahí está con el micro prendido, díganle, por favor. Enfermedad, complicaciones tardías frecuentes, hipertensión pulmonar y daño intestinal severo, ¿no? Frecuentemente serio. La enfermedad, esclerosis sistémica difusa, hay compromiso proximal de la esclerosis, hay historia de fenómeno de Raynaud, hay riesgo de crisis renal o compromiso cardíaco y alta frecuencia de compromiso pulmonar severo. Esclerodermia sin esclerodermia, fenómeno de Raynaud, hay esclerosis sistémica típica, serología para esclerosis típica, con características que vamos a ver imágenes de las lesiones capilares en las uñas, un engrosamiento de piel, manifestaciones vasculares, otras basadas en daño de órganos. Y el overlap es cuando se involucra nuestro paciente. Alguien podría decir sencillamente, es un overlap, es un Sjögren con esclerodermia. Vamos a ver si cumple los criterios de Sjögren, pero no cumple los criterios de esclerodermia. Ya hemos visto, no llega, salvo que de Raynaud no hemos visto, no hemos hecho una buena investigación de Raynaud o no nos hemos dado cuenta de las lesiones que puede tener la mano. Y eso es importante, por eso el examen físico, ¿no? Es importante. Yo, como les reitero, yo le he examinado bien a la paciente buscando, ¿no? Es un examen así dirigido, ¿no? Y aquí tienen las imágenes, ¿no? Del compromiso de la cara, de la esclerodermia, el compromiso de las manos, ¿no? Cuando es la distal de los días hacia abajo, ¿no? El compromiso distal. Yo he visto pacientes con esclerodermia, otros pacientes, y claramente se ve, pero claro, he visto enfermedades avanzadas de esclerodermia. Acá tienen la dilatación capilar, el daño capilar del lecho unguial, ¿no? Así se ve. Yo buscaba esto, no he encontrado. Son las úlceras digitales. Acá ven como la carita, la zona del peribucal, como está atrofiada, ¿no? Los labios tan pequeños, es característico de un paciente con... Y aquí se puede ver en la presencia de a ver, capilares dilatados de telangiectasias. Acá están la dilatación de los capilares del lecho unguial. Y esto es una calcinosis cutis. Tú cuando antes hablaban de CRES, la C de CRES era calcinosis. Y la calcinosis, tú tomas una radiografía, yo nunca he visto paciente con eso, pero se evidenciaba depósitos de calcio en las articulaciones. Bueno, entonces no cumple criterios de esclerodermia. Hemos revisado eso nosotros. Síndrome de Sjögren. Tienen ahí la revisión. Un poco de historia, no vamos a andar en eso, a las del tiempo.
Se define actualmente el síndrome de Sjögren como una enfermedad reumática sistémica con inflamación autoinmune de las glándulas salivales y lagrimales, lo que da como resultado un deterioro de la producción de lágrimas y saliva. Hay un síndrome seco en el cual el paciente no tiene lágrimas ni saliva, pero no manifiesta enfermedad autoinmune. Hay que diferenciar de eso. Los síntomas de sequedad de boca, de ojos y vagina en mujeres aumenta con la edad, llegan al 30% en mayores de 65 años. Pero cuando tú quieres objetivar esta disminución de la producción de lágrimas o saliva, es mucho menos frecuente. Entonces hay una débil asociación entre síntomas y la objetividad. La prevalencia del síndrome de Sjögren en la población es del 0.04%, bajísima, ¿no? Entonces, aquí en este cuadro, los síntomas de boca seca, se llama serostomía, incluyen ardor de labios secos, alteración del gusto, una sensación de tener una cantidad inadecuada de saliva, y se asocian, ¿no?, con síndrome de Sjögren, con diabetes, con irradiación del cuello, irradiación, ¿no?, de terapia de radiación en neoplasias, ¿no?, deshidratación, enfermedad de Parkinson, y medicamentos, ¿no? Hay que considerar eso cuando es el diagnóstico. Y el ojo seco se manifiesta como irritación ocular, ardor, escozor, dolor, sensación de cuerpo extraño. Y aquí tienen ustedes algunas otras, aparte del síndrome de Sjögren, ¿no? Ojo seco por la edad, medicación antihistamínica, antipasmódica, diuréticos, obstrucción de de la glándula lacrimal, alteración sensorial, infiltración de la lágrima, de la glándula lacrimal, por una infección o por una enfermedad que se llama enfermedad asociada a inmunoglobulina G4, se llama micúlisis enfermedad, ¿no? O sea que el ojo seco y la boca seca no es sinónimo de Sjögren, eso quiero decir, ¿ya? El test de Schimmer, que es utilizado para el diagnóstico objetivo de ojo seco, ¿no? Es una tira que se coloca en el párpado del paciente, como ustedes están viendo acá, y luego el paciente cierra los ojos por 5 minutos, y esta tira está ¿cómo se llama? Está numerada para ver cuánto humedecen, ¿no? Y dice que si hay un valor de menos de 5 milímetros en 5 minutos en cada ojo, es indicado, es un test de Schimmer positivo, ¿no?, que es algo objetivo para síndrome de Sjögren, ¿no? Ya es sugerente ya de esa patología. ¿Cuáles son las características clínicas del síndrome de Sjögren, ¿no? Que involucra a mujeres con una relación de 10:1, 10 mujeres, por ahí ya la paciente puede ser, ¿no? Es mujer, ¿no? Puede ser. El diagnóstico más común establecido es en la quinta y en la sexta década de la vida. Aquí, un poco alejado, ¿no? También tiene 80 años, pero ojo que la paciente, si tiene síndrome de Sjögren, la ha tenido muchos años y se ha pasado desapercibida por todo el mundo. Porque se quejaba de ojo seco, le daban sus lagrimitas, se quejaba de boca seca, no sé qué, le daban vitaminas, etcétera, etcétera. Seguramente, me imagino, ¿no? Me imagino, porque es lo que yo veo que pasa, ¿no? Afecta a individuos de cualquier aspecto de la vida, ¿no?, incluyendo niños, ¿no? Pero es más frecuente en las mujeres en la etapa perimenopáusica, ¿no? Hay manifestaciones extraglandulares en el 50% de los pacientes. ¿Cuáles son estas manifestaciones extraglandulares? Fatiga, alteración del estado cognitivo, otras manifestaciones sistémicas, ¿no?, como el caso pulmonar, ¿no?, que existe en el caso del paciente. Presencia de anti-RO en 60 a 80% de los pacientes, anti-RO y anti-LA. Nuestro paciente tiene anti-RO. Incremento del riesgo de linfoma no Hodgkin de células B, particularmente linfoma asociado a mucosas, SMALT. Esas son las características importantes. ¿Cuáles son los modos de presentación? Signos y síntomas de boca seca y ojo seco. Entonces aquí, por ejemplo, ¿le han preguntado eso al paciente? No, no lo han preguntado. Le podía preguntar, el paciente estaba crítico cuando lo vimos, estaba desorientado, estaba confusa, difícil de preguntar. La familia no estaba ahí, pero igual pues, son excusas, deberíamos haber hecho la historia completa, ¿no?
Hemos ha habido antecedente de crecimiento de glándulas salivales, no se ha demostrado, no había ese antecedente, la paciente no presentaba. ¿Presencia de caries de nariz dental? Seguramente que sí. Se ha establecido enfermedad del tejido conectivo, enfermedad pulmonar se ha establecido. El paciente tiene eritema anular, crioglobulinemia, neuropatía periférica o neumonía intersticial, sí, tiene neumonía intersticial. ¿Tiene anti-RO o anti-LA? Sí. ¿Tiene linfoma de células mal? Estos son los criterios de los modos de presentación del paciente. Otro cuadro donde dice los síntomas, ¿no? El Sjögren es que nosotros, el síndrome de Sjögren, estamos acostumbrados a pensar solamente en boca seca y ojo seco. Pero miren, todo lo que puede ser artritis, artralgia, alteración del estado cognitivo. Ahorita tengo una paciente en la clínica que me ha salido anti-RO positivo, ANA positivo, y la paciente la llevaron a psiquiatría y la hospitalizaron en psiquiatría y la amarraron porque dijeron que estaba pues, con demencia. Y el psiquiatra dice que tiene demencia, pero mi paciente tiene un síndrome de Sjögren, lleva tratamiento, y tiene artralgias, artritis, ¿no? Pero me faltan algunos criterios, obviamente, ¿no? Todavía no lo he completado, me falta hacer una biopsia de glándula, como va a ser más adelante. Puede haber miositis, eritema anular, cerosis, púrpura palpable, neumonía intersticial, bronquiolitis folicular, fenómeno de Raynaud también puede haber, igual que en la esclerodermia, vasculitis, cirrosis biliar primaria, antes se llamaba así, ahora se llama colangitis biliar primaria. Enfermedad tiroidea autoinmune, pericarditis, nefritis intersticial. Bueno, acá tienen todo lo que se asocia el síndrome de Sjögren. De repente, no, esto es importante, ¿no? Puede haber neuropatía periférica, ganglionopatía atáxica, mielitis también puede haber en el Sjögren, ¿no? Entonces, hay unos criterios de inclusión. ¿Qué significa? Para yo pensar en síndrome de Sjögren, el paciente tiene que tener alguno de las siguientes manifestaciones por más de 3 meses. ¿Cuáles son? Ha tenido ojos secos diarios persistentes y problemas durante más de 3 meses, tiene sensación recurrente de arena o cuerpo extraño en los ojos, utiliza sustitutos de lágrimas más de 3 veces al día, ha tenido una sensación diaria de sequedad de boca durante más de 3 meses, bebe líquidos con frecuencia para ayudar a tragar los alimentos. Entonces, estos son criterios de inclusión. Si el paciente tiene, entonces ya está incluido para hacer el diagnóstico, ¿no? Pero también hay criterios de exclusión. O sea, ¿qué pacientes no vas a pensar que tiene Sjögren? Vas a descartar ya desde el comienzo. Si el paciente tiene antecedente de radioterapia de cabeza y cuello, hepatitis C activa, HIV, sarcoidosis, amiloidosis, injerto de enfermedad del huésped, enfermedad relacionada a inmunoglobulina G4, ¿no? Estas son las enfermedades o las situaciones en que descartas Sjögren ya de inicio, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico de la glándula? Se toma una biopsia de una glándula salival menor y tiene que haber cialodinitis linfocítica focal con una puntuación de un foco en 4 milímetros cúbicos. Ese es el informe. Lo mismo, a partir de un foco en adelante, 2 focos, 3 focos, 4 focos, en un área de 4 milímetros cúbicos. Este examen histopatológico debe ser realizado por un patólogo con experiencia en el diagnóstico. Hacemos acá el reumatólogo que trabaja en Yanaguara, tal vez lo conocen, Hugo Madriaga. Él se ha dedicado mucho a hacer biopsia porque tiene tantos pacientes y él tiene un contacto en Lima con una patóloga que justamente está capacitada para valorar esto, ¿no? Y tiene una serie importante de pacientes con síndrome de Sjögren. Entonces se envía la muestra a Lima y se hacen en Lima, le hacen el estudio y se descarta o se confirma la enfermedad del síndrome de Sjögren en base a estas características clínicas, ¿no? En resumen, nuestro paciente en estudio, ¿tiene síndrome de Sjögren? Vamos a ver, ¿cuáles son los criterios? Estos criterios son de 2017 del ACR, del Colegio de Reumatología Americana y del EULAR, y dice que tiene que tener criterios de inclusión y no tiene que tener ningún criterio de exclusión de los que hemos revisado ya.
y tiene que tener un score más de 4 puntos. Entonces, el asunto es el siguiente. ¿El paciente tendrá criterios de inclusión? Seguramente que sí, pero no lo hemos hecho el paciente, y reitero, eso es un problema nuestro que no se ha valorado. Y, obviamente, si alguien me dice, ¿puede tener Sjögren? Puede tener, porque mira, tienen 3 puntos de anti-Rho. Por anti-Rho positivo tiene 3 puntos ya. Si le hubiéramos hecho el test de Schimmer, solamente tendría 4 puntos y sea suficiente para el diagnóstico del paciente. Lamentablemente, reitero, nosotros nosotros no hemos considerado hacer esto, ¿no? Por el estado de la paciente, por lo que quieran, ¿no? Y obviamente, si hubiéramos hecho una biopsia de glándula salival, ya el diagnóstico está claramente establecido, ¿no? Puede ser síndrome de Sjögren, y yo creo que es mucho más posible que esclerodermia, ¿no? Es mucho más probable en todo caso. Pero bueno, el desenlace del paciente todavía no les he dicho, pero ya se imaginan seguramente por lo que estoy comentando, ¿no? Porque si no diría, la vamos a hacer, ¿no? Vamos a hablar del LES solamente un poco, ya vamos a... Cuando es una situación que no merita explicación, cuando es lectura de algo, normalmente no lo doy por ganas del tiempo, ¿no? Ustedes lo pueden leer, ¿no? Una enfermedad autoinmune caracterizada por la pérdida de autotolerancia y formación de autoantígenos nucleares y complejos inmunes que provocan inflamación de múltiples órganos. La diferenciación de LES es heterogénea a uno o más órganos, incluye la piel, riñones, articulaciones, sistema nervioso, toma un curso de enfermedad crónica o recidivante y remitente. El LES es más común en mujeres y en los de etnia no blanca. La incidencia, 23 casos por 100.000 personas en América del Norte. Hay reportes de la incidencia mayor y menor, ¿ya? Pero ya se sabe que es más frecuente en hispanos, asiáticos y afroamericanos, ¿no? Que en la etnia blanca. Bueno, vamos a teoría, avancemos un poco. No voy a avanzar mucho en LES, porque si yo me pongo a hablar de LES, es tan amplio que no terminaría una clase para hablar de ello, pero me he enfocado en lo del paciente. Entienden ustedes que el paciente no tiene criterios de LES, ¿no? Y aquí están los criterios de LES, ¿no? Del 2019, del ACR también, ¿no? Entonces el paciente no cumple lo que dijiste, no tiene leucopenia, no tiene trombocitopenia, no tiene hemólisis autoinmune, no ha tenido fiebre, para lupus neuropsiquiátrico no ha tenido delirio, no ha tenido psicosis, no ha tenido convulsiones. Claro, estaba desorientada, pero era por la hipoxemia que presentaba, ¿no? No había alopecia, no había úlceras orales, no había el lupus cutáneo agudo, subagudo, discoide, no había lupus cutáneo agudo, no había derrame pleural, pero al final no fue por serositis, sino fue por un problema de trasudado, ¿no? Proteinuria, eso sí me olvidé de presentar, la paciente tenía proteinuria. Tenía proteinuria 500 miligramos, no le he puesto. Está en una valoración, está ahí la proteinuria del paciente. Tenía proteinuria. Pero recuerden que la proteinuria podría ser parte de la enfermedad del esclerodermia, te da compromiso renal, como ya han visto, ¿no? Aunque no cumplía criterios de esclerodermia, ¿no? El Sjögren no te da compromiso renal, pero sí tenía proteinuria. A mí me faltó poner la diapositiva donde mostraba la proteinuria. Anticuerpos anticardiolipina, eso no le hemos pedido al paciente. Complejo 3 bajo o 4 bajo, y anticuerpos anti-DNA y anti-SMIT que no tenía la paciente, ¿no? Entonces, por acá no va el paciente. Lo único que tal vez me ha hecho pensar un poco es que tenía proteinuria el paciente, ¿no? Hablaremos un poco de SAF. El síndrome es una enfermedad autoinmune sistémica en el cual el proceso patológico subyacente es la trombosis. El síndrome ha sido definido desde el punto de vista clínico por la presencia de trombosis arteriales, venosas o de pequeños vasos, o por una historia de problemas obstétricos, abortos repetidos, muertes fetales recurrentes o nacimientos prematuros debidos a preeclampsia, eclampsia o insuficiencia placentaria. Dichas alteraciones se asocian a la positividad de anticuerpos antifosfolípido, los cuales los más conocidos son el anticoagulante lúpico,
anticuerpos anticardiolipina y anti-beta-2 glicoproteína. Las manifestaciones clínicas muy variadas pueden afectar cualquier órgano o tejido de cualquier tipo o tamaño o vaso sanguíneo. El SAF es probablemente la trombofilia adquirida más frecuente. El SAF es más frecuente en mujeres que en hombres. Aunque yo había revisado, cuando hablaba con ustedes de hemostasia, que el trastorno más frecuente era resistencia a la proteína C activa, ¿no? O el factor de 5 de ley también se refería con mucha frecuencia, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros acá en nuestro medio, lo que yo te puedo decir, lo que yo veo bastantes pacientes con SAF. El SAF es más frecuente en mujeres que en hombres, relación 4:1. Se presenta en todas las edades, sobre todo en personas jóvenes. La edad media es de 20 a 40 años. Se ha escrito incluso en niños, así como en ancianos también, ¿no? ¿Qué más? Se ha detectado anticuerpos antifosfolípido en el 2 al 5% de las personas sanas. Y la prevalencia de dichos anticuerpos tiende a aumentar con la edad. Algunos autores han cifrado la incidencia en 5 casos nuevos por 100.000 habitantes al año, y la prevalencia en 40 a 50 casos por 100.000 habitantes. 40. Etiología desconocida, se asocia a lupus. Esto le voy a dejar para que revisen ustedes las manifestaciones clínicas, ¿no? Y el diagnóstico, estos son puntos importantes de SAF, ¿no? El diagnóstico del síndrome antifosfolípido se basa en la presencia de moderado o altos títulos de anticuerpos antifosfolípidos, con las características clínicas, las manifestaciones clínicas características. Al menos 3 criterios para anticoagulantes lúpicos, para anticuerpos de antifosfolípidos deben ser testeados. A saber, el anticoagulante lúpico, el anticuerpo anticardiolipina y anti-beta-2 glicoproteína 1. O sea, estos 3, hay más anticuerpos, pero estos 3 tienen que ser testeados. O sea, si tienes un paciente con sospecha de SAF, no puedes testear solamente uno de ellos, tienen que ser los 3. El asunto es que en el hospital no tenemos esto y tenemos que estar pidiendo un laboratorio particular. Bajos títulos no son criterios de SAF, ¿no? ¿Qué más? La warfarina se utiliza para llevar un INR de 2 a 3, es la terapia estándar para trombosis venosa. ¿Y por qué recalco esto? Porque los nuevos anticoagulantes no se recomiendan para el tratamiento de SAF. Tiene que ser los antagonistas de vitamina K, o la warfarina que utilizamos nosotros, ¿no? La warfarina con una moderada intensidad, INR 2 a 3, más bajas dosis de aspirina, o warfarina en alta intensidad, INR 3 a 4, o ambos son la terapia de opción en trombosis arterial. Entonces, resumo, trombosis venosa, se utiliza antagonistas de vitamina K con un objetivo de INR de 2 a 3. En pacientes con trombosis arterial, utilizas una warfarina con un objetivo de INR de 2 a 3, más aspirina en bajas dosis, o bien utilizas warfarina con un INR de 3 a 4, trombosis arterial. En gestantes se puede usar enoxaparina 40 miligramos subcutáneamente, 40 miligramos subcutáneo al día, para profilaxis. A los pacientes que tienen criterios para síndrome antifosfolípido obstétrico, ¿no? Es la profilaxis para evitar las pérdidas, ¿no? Bueno, este es el tema que hasta aquí podría ser, pero yo quería, porque aquí nos queda la duda, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué tiene el paciente? ¿Tiene lupus? Lupus no tiene esclerodermia o tiene un sobre. Hemos visto que sobren, nos hemos quedado cortos nosotros, ¿no? Nosotros, es un problema de deficiencia de nosotros. Pero esclerodermia no cumple criterios, no por donde sea, ¿no? Y yo he buscado esclerodermia en el paciente especialmente y no tiene.
Entonces, buscando en la literatura, existe lo que se llama neumonías intersticiales con características autoinmunes. Y aquí va lo que pienso que tiene la paciente, ¿no? Muchos pacientes con neumonía intersticial idiopática tienen características clínicas que sugieren un proceso autoinmune subyacente, pero no cumplen los criterios establecidos de una enfermedad de tejido conectivo. ¿Sí? Lo que tiene el paciente, ¿no? O sea, tiene una neumonía intersticial idiopática con características de enfermedad autoinmune subyacente, pero no cumplen los criterios, ¿no? Aquí está el paciente, está en este grupo. ¿Qué son las neumonías intersticiales idiopáticas? Son trastornos pulmonares inflamatorios, fibróticos difusos, que se agrupan en base a las características clínicas, radiológicas e histopatológicas similares. El diagnóstico de una neumonía intersticial idiopática requiere la exclusión de causas conocidas de neumonía intersticial, como son exposiciones ambientales, toxicidad por medicamentos o enfermedades del tejido conectivo. Identificar la etiología subyacente es importante desde una perspectiva clínica porque a menudo repercute en el tratamiento y pronóstico. Desde una perspectiva de investigación, precisar el fenotipo e informar la epidemiología de la enfermedad proporciona información sobre mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. Es decir, si reconocemos nosotros que estamos acá. Hay pacientes con neumonía intersticial idiopática. Sí deben saber ustedes, existe un grupo de pacientes que cruzan con eso. Hay un grupo de pacientes con enfermedades autoinmunes que tienen compromiso pulmonar. ¿Sí? Ya hemos dicho, ¿no? Artritis reumatoidea, esclerosis sistémica, síndrome de antisintetasa, polimiositis, enfermedad de tejido conectivo, síndrome de Sjögren. Y existe algo que está en medio, o sea, pacientes que tienen neumonía intersticial con características de autoinmunidad, pero que no cumplen los criterios claros de la enfermedad autoinmune. Y esto es lo que me parece que tiene el paciente, ¿no? Y por eso es importante determinar este grupo de pacientes. Después habla sobre las enfermedades del tejido conectivo, son trastornos autoinmunitarios sistémicos, incluyen artritis reumatoidea, artritis sistémica, lupus eritematoso, miopatías idiopáticas inflamatorias, síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica, enfermedades del tejido conectivo, lo que hemos dicho, ¿no? Aunque estas enfermedades tienen características únicas y distintivas, comparten los mecanismos subyacentes comunes de la autoinmunidad sistémica y daño orgánico mediado por el sistema inmunitario. La manifestación clínica bien reconocida de las enfermedades del tejido conectivo es la neumonía intersticial. ¿Y qué más? No hay enfoque universal y estamos terminando con esto. ¿Cuáles son? A ver, así como hemos buscado criterios para esclerodermia, criterios para lupus, criterios para Sjögren, y así vamos a los criterios para todo. Entonces, ¿cuáles son los criterios para neumonía intersticial con enfermedad autoinmune? Dice que es la presencia de una neumonía intersticial por tomografía o por una biopsia. No tiene que ser por biopsia, puede ser por tomografía. Mi paciente tenía una neumonía intersticial por tomografía. Y exclusión de diagnósticos etiológicos alternativos, o sea, viral, que sea COVID, ¿no? Como el caso del paciente que le hicieron la prueba de COVID para neumocitis girovesi y esas cosas. Eso significa que no encuentras criterios de una enfermedad de tejido conectivo definido, ¿no? O sea, y hemos revisado eso, no encontramos criterios definidos para ninguna enfermedad. Y tiene alguna de las siguientes características, dos de las siguientes dominios. Tiene que tener un dominio clínico, un dominio serológico y un dominio morfológico. Dos de estos tres dominios para hacer el diagnóstico de la neumonía intersticial con enfermedad. Vamos a ver si cumple el paciente. Dominio clínico. Fisura distal, manos de mecánico, no tenía. Ulceración digital, no tenía. Artritis inflamatoria, sí tenía el paciente. Yo escribo que las dos rodillas estaban edematizadas. Había sinovitis, había dolor, había inflamación. Por eso pensé, de ahí empecé, cuando empecé a examinar al paciente, lo primero que llamó la atención fue eso. Al ver artritis pensé en una enfermedad autoinmune, entonces sí tenía esto.
No tenía telangiectasia palmar, no tenía fenómeno de Raynaud, no tenía edema digital, y no tenía rash, ¿no? Fijo, no tenía eso. ¿Ya? Pero tiene un criterio, y dice que acá es suficiente que cumpla alguno de los siguientes, ¿no? Criterio serológico. Dije que tener ANA más de 320 si es difuso, o cualquier patrón si es de otro tipo. Como tenía un patrón moteado, puede ser 1 sobre 160. Pero no tiene que tener, o sea, puede tener cualquiera de estos, ¿ah? ANA. Y mi paciente ya tiene más de acá de eso, tiene anti-RO y anti-SCL70. Entonces cumple con, hasta ahorita, con criterio clínico, criterio serológico, digamos, y ahora morfológico. Entonces tienen que tener una radiografía que tenga las siguientes características: neumonía intersticial no específica, neumonía organizada, neumonía no específica con neumonía organizada criptogénica, un overlap, y esto tiene el paciente. Y lo voy a presentar las tomografías de la paciente, de un paciente, para que ustedes vean cómo se parece a lo que tiene el paciente, ¿no? Y tiene esto, punto, no necesito más. Esta es simplemente la clasificación de las enfermedades. Ya, esta es una neumonía intersticial, no específica. Un patrón reticular con bronquiectasias de tracción. Vamos a avanzar. Algo así tenía nuestro paciente. Neumonía intersticial no específica. Y aquí había neumonía organizada, criptogénica. Esta es la combinación de ambos. Pero van a ver más allá otra cosa más. Miren, este es un paciente, este paciente tiene una neumonía intersticial linfocítica. Esto no va a confundir. Esto no es nuestro caso, nuestro paciente. Este es un paciente con neumonía intersticial no específica. Bien. Igual, neumonía intersticial no específica, ¿no? Esta es la neumonía intersticial usual. Es diferente, esto no tiene el paciente, ¿no? Sino honeycombing, ¿no? Panal de abejas acá. Subpleural bivasal, pegado a las pleuras. Van a ver la siguiente. Subpleural, pegado a la pleura, de daño intersticial. Este es un patrón de neumonía intersticial usual. Eso no es el paciente. Y esta es una condensación, una NOG, neumonía organizada criptogénica. El paciente tenía en la base acá, y acá también tenía dos imágenes de condensación y tenía un patrón intersticial. Y el paciente tenía neumonía intersticial no específica, más neumonía organizada criptogénica. Cumplía los criterios. Y ya terminando, el día 27 de mayo me tocó atender, la paciente estaba muy mal, la presión estaba baja, la frecuencia cardíaca 120, saturaba 84%, estaba con máscara reservorio. Empezamos noradrenalina y la paciente falleció ese día. No suelo tomar fotos de los pacientes yo, no me parece, pero me fue muy tierno ver a la paciente que su hija, que la quería tanto, le llevó un osito de peluche y ella estaba jugando con el oso. Me llamó la atención y tomé una foto del caso. No soy de estar tomándose fotos con pacientes, no creo que deba ser. Eso simplemente fue una situación especial y no pensé tampoco presentarlas, ¿no? No es que yo lo tomé pensando que voy a presentar este caso, ¿no? Pero la pacientita, la señora Delma, falleció el 27 de mayo. Muchas cosas por aprender, ¿no? Todos. Y al final de cuentas, eso es lo que tenemos nosotros que sacar en conclusión. Sin señalar que no, que fulano, que sutano, que mengano, ¿no? La paciente tenía una enfermedad claramente autoinmune. Según lo que yo he revisado y miren, otra cosa que les digo para que vean, ¿no? Por eso les decía, en los médicos del servicio, yo preparé esto ya hace una semana,
no pensando inclusive en el tema que nos tocaba resolver sin una coincidencia, sino lo preparé porque lo primero que quería que sea es revisar en el servicio, hablar con el neumólogo, con el reumatólogo y los médicos internistas que trabajan y presentar el caso y discutirlo, ¿no? Ver qué más, en qué podemos mejorar para los casos que vienen, qué los médicos que no han intervenido en el tratamiento del paciente, qué críticas pueden hacer, ¿no? Críticas con el sentido de mejorar, ¿no? No críticas por decir, fulano, tú tienes la culpa, ¿no? Mejorar, qué más hubiera hecho la paciente con el tratamiento de la paciente. En ese sentido, yo la semana, no, ya estamos hoy día. Sí, pues ya una semana tengo que, hablé con los médicos de servicio, voy a presentar este caso, ¿cuándo pueden hacer? ¿No? ¿Cuándo nos podemos juntar? ¿No? ¿Y qué creen? ¿No? O sea, no hay interés, hasta ahorita no se puede. Falta de interés, no lo sé. No. Se dan cuenta, ¿no? Eso es lo que es un poco lo que me quita las ganas, porque yo reviso esto para compartir, ¿no? Para que alguien me diga, no, está bien, o hay que esto hay que ampliar, o esto debemos hacer, para que aprendamos todos, ¿no? Del caso. Y eso también les decía, ¿no? La clase anterior fue eso, ¿no? Dentro de lo que yo estaba preparando, también me preocupaba por preparar su clase, la clase de ustedes, ¿no? Y de repente encontrar que la mayoría de ustedes no les presta interés, entonces también puedo quitar un poco de las ganas que uno pueda tener, ¿no? Y ojalá este caso sí se llegue. Yo todavía estoy esperando que me den una fecha no lo voy a presentar así como ustedes, obviamente, lo voy a presentar diferente, porque esto es más como para ustedes, son cosas tanto diferentes para ustedes, más enfocado a los anticuerpos, sino básicamente a discutir, ¿no? En el caso del paciente, ¿qué ha sido realmente? Para mí ha sido una neumonía intersticial con enfermedad autoinmune, porque no cumplía los criterios de uno. Pero reconozco que nos faltó la parte del síndrome de Sjögren, tomar una biopsia, hacer un test de Schimmer y interrogarle sobre los antecedentes de esa parte. De repente por ahí nos sorprende y era un síndrome de Sjögren. Lo que no cuadraría en un síndrome de Sjögren en el paciente es que tenía proteinuria. Entonces, y para una esclerodermia, reitero, no tenía esclerodermia. Y la esclerodermia sin esclerodermia, que alguien podría decir, no se asocia con anti-SSL70 y se asocia con Raynaud y con trastornos gastrointestinales. Yo le preguntaba, eso sí, dentro de la paciente que estaba malita, preguntaba si tenía problemas para digerir, para pasar los alimentos. Y me refería a que no tenía problemas, ¿no? Salvo que tampoco no estaba en las condiciones para darme buena información, que es probable también, y sí puede haber tenido algún problema, pero así es. La paciente recibió tratamiento, como ustedes ven, desde el primer día en que yo la pude ver, le dimos tratamiento inmunosupresor, que está recomendado para esta enfermedad. Luego recibió ciclofosfamida y recibió terapia antibiótica y la paciente, ¿no? Con todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió probablemente? Probablemente no, lo más cierto que ha pasado, ¿no? La paciente se ha hecho el diagnóstico muy tarde, ¿no? Demasiado tarde se ha hecho. Hace un mes y medio, una paciente igual llegó con enfermedad hepática avanzada, ¿no? Entonces todo cirrosis, igual que este paciente, en vez de que este paciente fibrosis, lo mismo, la paciente cirrosis. Tenía unas cosas más que no cuadraban, se le hizo los análisis, los estudios, y se encontró que el paciente tenía lupus. En el caso de esa paciente fue un lupus con manifestación hepática, ¿no? Y que se llama, ese paciente también falleció, ¿no? Y la paciente tuvo una enfermedad de 5 años de manifiestas síntomas y fue llevada por el lado de cirrosis. Y en este caso, esta paciente manifiesta 3 años de enfermedad con diagnóstico de llevado al camino de la fibrosis, ¿no? Fibrosis pulmonar, ¿no? Oxígeno para la casa, inhaladores, ¿no? Hay muchos pacientes que estarán como ella por ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero a ustedes transmitirles, ¿no?
no se debe manejar de esa manera. Hay que buscar causa. Siempre busquemos causa de la enfermedad del paciente. Muy bien. 2 horas exactas el tema. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Doctor, me parece que no hay preguntas. Ya. Entonces la clase está por terminada. La próxima semana me parece que no hay clases, es examen. Ya, con su delegada ya hemos quedado la fecha ya. ¿Ya? Algunos datos faltan como tengo que definir con la doctora Jacqueline sobre el examen, pero ya, ya se queda.